Expansión 2020. Conversaciones para una iglesia despierta. Bienvenidos a un tiempo de profundización, relación, interiorización, amistad, comunión, historia y fe, sobre todo a una conversación. Esto es Conversaciones para una iglesia despierta. Con ustedes nuestro pastor Julián López. Bienvenidos. Buenas noches, mi amada iglesia. Es un gusto poder estar delante de ustedes un viernes para conversar. Espero que la iglesia esté despierta. ¿Estás despierta la iglesia hoy? Qué bueno es poder estar juntos y sobre todo disfrutando de este tiempo único delante de la presencia de nuestro Dios, identificando lo que Él nos permite proyectar y sobre todo continuar en nuestra dinámica de fe. Lo que más creemos en el nombre de Jesús es que Él cada día nos guarda, es que Él cada día ha traído esa protección y tú y yo debemos entonces continuar llevando esa luz, continuar llevando ese mensaje de esperanza y trascender por medio de vida, de esa vida espiritual que tanto tenemos que alcanzar durante este tiempo. Por eso hoy vamos a conversar, vamos a tener un tema bastante importante, lo que implica ese discipulado generacional. Y para ello entonces tenemos a un invitado especial que ahorita les estaré presentando. Por lo pronto, te recuerdo a ti, mi amada iglesia, la idea es que tú puedas entonces conversar con nosotros. Algún tema, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna opinión, no dudes por favor en escribirla, sí, en escribirla. Por eso saludo a todos mis hermanos que se conectan vía Facebook Live, también por YouTube. De verdad que es una gran bendición poder conversar con ustedes. Y en especial saludo a Blanca Portillo, saludo a Guillermo Rodríguez, a Olguita Ramírez, que Dios te bendiga, Olguita. Saludo a Norman Martínez y a toda su familia que está conectado aquí y que tiene una muy buena generación, a Luz Angélica Portillo, a Ruth Aldana. Doy un saludo también a Yolanda Marín. Qué bendición, mi querida Yolanda, que puedas estar aquí para que juntos saquemos un espacio único y especial delante de la presencia de nuestro buen Dios. ¿Y qué tal si empezamos esta conversación conversando con Dios? Vamos a orar, vamos a pedirle a Él que nos acompañe. Vamos a pedirle al Señor que derrame de su gloria sobre nosotros y que nos permita entonces estar entendiendo lo importante y lo relevante de este tema que creo que es bastante trascendental, más que todo en este tiempo que estamos viviendo. Señor, gracias te queremos dar en este momento. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios soberano y sobre todo eres un Dios que cada día nos ha dado la oportunidad de ver, Señor, tu obra generacional en nosotros. Hoy puede ser que esté delante, Dios mío, de primera generación de cristianos o que esté delante, Dios, de segunda, tercera generación. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender estos tiempos en donde debemos llevar tu palabra y ser efectivos en medio de este tiempo para generar esa transformación importante en nuestra cotidianidad. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están conectados, bendigo a cada uno de mis amigos también que se conectan, los que nos están viendo vía Facebook, vía YouTube. Que sea tu nombre, Señor, derramada sobre ellos y que podamos entonces pasar un muy buen tiempo delante de tu presencia. Háblanos, es lo que más te pedimos hoy, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y hoy tenemos un invitado de talla más que internacional, un invitado de talla de mucha familiaridad, un gran amigo, quiero decirles, casado con Sandra, compañero de ministerio, tiene 3 preciosos hijos, nuestro querido invitado Isabel, David y Laura, pastor fundador de CCF, Bello y profesor en Cristo para las Naciones, Colombia. Apasionado por el discipulado, el liderazgo, la sanidad y sobre todo con el anhelo de ver transformación en medio de estas generaciones. Licenciado en filosofía y educación religiosa y actualmente termina estudios de maestría en educación. Desde la ciudad de Medellín, un gran amigo, el pastor Juan Carlos Benjumea. Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, hermano. ¿Cómo te ha ido? Bien, aquí, como te decía, siempre engordando un poquitico en esa cuarentena, luchando por no engordar mucho, pero está difícil. Ah, bueno, ya puedes abrir tu cámara, ya podemos aquí verte.
¿sí? Para que la iglesia entonces te conozca. Es así de simpático como salió en el banner, ¿sí? No se preocupen por eso. Él dice que está engordando por la cuarentena, ¿no? No, nadie ha engordado, son las cámaras las que nos hacen esas trampas. Ah, bueno, ya descanso. ¿Cómo estás, mi Estaba querido Juan preocupado. Carlos? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bien, trabajando. Y Ujú. como a todos se nos aumenta un poquitico el trabajo por volvernos youtubers. Y se Sí, sí, sí. logra, y se logra, bueno, se alcanza mucho, pero también a veces los procesos pueden ser un poquito más lentos, pero bueno, tratando de disfrutar y adaptarnos. Yo estoy convencido que quien no cambia, desaparece. Entonces creo que es una oportunidad para la iglesia. No, y que sabes que muchas veces estos tiempos, por así decirlo, como abren los ojos para nuevos tiempos, nuevos programas, nueva visión. Y a veces uno como pastor dice, ¿será que sí estoy haciendo las cosas bien? Pero bueno, esas ya son cosas que en este tiempo. Todos luchamos, creo, con eso. Bueno, listo para conversar entonces, mi querido pastor Juan Dale, Carlos. dale, gracias por la invitación. Espero algún día poder estar presencialmente. Sí, sí, sí. Bueno, le comento a la iglesia que Juan Carlos es apasionado por el tamal, la lechona, entonces ya estamos aquí haciendo negocios para ver cómo hacemos intercambio y él viene y se come unos muy buenos platos y acompaña también a nuestra comunidad. Qué buena palabra, apasionado. Discipulado generacional. Definitivamente estamos delante de una generaciones, podríamos llamar más bien, que desde los 6 años comienzan a experimentar ese acercamiento al Señor. Y ese acercamiento al Señor va desarrollando por medio de los pasos que en comunidad se vive, cuando estamos delante de la iglesia, cuando podemos entonces ver que los niños van a sus clases, los jóvenes van a sus reuniones, y eso genera entonces esa diseminación del evangelio, ese crecimiento de la palabra en la vida de los chicos. Pero con todo esto que estamos viviendo ahora, pareciese entonces que el discipulado ha empezado a mermar. ¿Y por qué? Porque es que discípulo viene de esa disciplina que nos debe permitir esa transformación a nuestros pequeñitos, a nuestros hijos, a los que estamos en este momento acompañando. Sin embargo, como hemos creído que discipulado es una cartilla, como hemos creído que discipulado es un manual, como hemos creído que discipulado es, ahora hablaba con Juan Carlos, ¿no? Es la guía de crecimiento espiritual o nuestros nuevos comienzos en el Evangelio o parados sobre la roca, bueno, todas las cartillas que hemos estudiado de discipulado dentro del plan bautista, pensamos que eso es discipulado, pero discipulado en este tiempo que no se está generando una reunión eclesial, tiene que ir más allá. Y la responsabilidad hoy está cayendo total y exclusivamente sobre nosotros, los que somos padres. Juan Carlos tiene 3 hijos. Me imagino cómo era ese discipulado generacional. Sí, y ¿Cómo? bueno, lo disfruto. Tengo una chica de 7, David va a cumplir 12 y Isabel acaba de cumplir 14. Fue muy emocionante cuando ella empezó porque en mi iglesia a los 12 años pasan la reunión general. Muy emocionante tener a mi hija ya escuchándome las prédicas porque ella sabe si lo que digo es verdad o no, o si solo estoy tratando de impresionar a la gente. Entonces fue muy emocionante. Para mí la adolescencia es un periodo de darme cuenta que también lo hice en la infancia, aunque no todo depende de mí, ella tendrá que tomar sus decisiones, ellos, David ya también está entrando a la adolescencia, pero fue muy emocionante y vivo como nervioso también porque ellos saben si estoy mintiendo cuando predico, entonces me parece muy emocionante. ¿Y cómo podríamos entonces, empezando lo que estás diciendo, me gusta eso que estás mencionando porque es una experiencia personal. Y ojo, mi amada iglesia, porque la idea es que aquí en esta conversación siempre estemos delante de esto, la condición experiencial. En mi caso, he acompañado a muchos hijos de otros. Ahora estoy viendo el discipulado, el acompañamiento a mi pequeñita linda, 3 años y medio. Entonces el desafío comienza a generarse en ese sentido. Sin embargo, ante lo que estaba mencionando Juan Carlos, creo que es bastante determinante entender cómo podemos mejorar los métodos de enseñanza discipular desde el hogar a nuestras generaciones, desde tu experiencia que has tenido todo el proceso, ¿no? Infancia, preadolescencia y ahora 2 adolescentes. ¿Qué crees tú que necesitamos aplicar para ver un mejor discipulado generacional que comienza desde nuestra casa y así entonces tener mejores métodos de enseñanza? Porque todo lo que tenga que ver con discipulado es aprendizaje. Sí. Y si hay aprendizaje, tendrá que verse en formación y en transformación. ¿Qué opinas tú, Juanca?
Bueno, sí, yo creo antes de hacer dos propuestas, yo creo yo soy profesor y me importa mucho la semántica, o sea, lo que significa. Para mí una de mis preocupaciones es que cuando digo, por ejemplo, la palabra Dios en un auditorio, no todos tienen la misma construcción mental. Lastimosamente, creo que mucho del trabajo nuestro cada vez más es reconceptualizar o volver a la gente al concepto original o la intención que ellos tuvo frente a cada concepto. Discipulado es uno de ellos y creo que debemos comenzar por allí. ¿Qué es discipulado? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Dónde se hace? Creo que son las cosas que tenemos que comenzar para que lo que digamos de aquí en adelante se pueda, digamos, digerir o se pueda entender. De acuerdo contigo, un error es considerar que discipulado es un curso, que discipulado es una cartilla y por más que conozco iglesias, lastimosamente muchos tienen ese paradigma, es un paradigma que se tiene que romper. Discipulado no es una cartilla, las cartillas y los programas de la iglesia ayudan, son herramientas, pero nunca definen, nunca abarcan el discipulado. Entonces, el discipulado tiene todo que ver con transferencia de vida, tiene todo que ver con estar al lado de alguien para llevarlo a parecerse a Jesucristo, pero nunca es definido. Entonces yo le sugiero a las iglesias cuando sé que tienen cursos de discipulado, yo les sugiero, obviamente pues a veces los nombres son secundarios, que le cambien esos nombres porque eso ya es distorsionar. O sea, allí, ya hiciste el curso de discipulado 1, 2, ¿en cuál curso de discipulado va? Pone que esto ya es desfigurar el diseño de Dios y la intencionalidad de Dios. Entonces, ¿qué es? Bueno, o qué no es? No es un curso, no es un programa. ¿Cómo se hace? Creo que el medio es la relación. Las relaciones. Discipulado siempre tiene que hacer en medio de relaciones y relaciones significativas. Uno puede aprender de muchas personas y esa es la actitud, deberíamos estar queriendo aprender todo el tiempo, pero realmente el discipulado solo ocurre en el contexto de una relación, ahí donde los papás tienen que entender que deberían tener todas las de ganar porque son los que pasan más tiempo con los niños, lastimosamente no es lo que está ocurriendo. ¿Cuándo ocurre el discipulado? En todo tiempo, como todo ese aprendizaje, realmente toda experiencia es una experiencia, todo lo que ocurre es una experiencia para discipular. Con los niños me gusta generar conversaciones y hablar de temas particulares. Entonces, en todo momento podemos estar jugando juegos de mesa y ahí sale algo para enseñar, algo para impartir, algo para ponerlos a pensar. Ujú. O me doy cuenta de cosas de ellos que yo no sabía. Yo creo que el cuándo es todo, tiene todo el tiempo. Y el dónde, bueno, comienza en la casa. El inicio es en la casa y lo que tú estás diciendo. Obviamente, así como el cuándo, el dónde también te puedes decir en todas partes, pero el inicio, el primer dónde es la casa. Yo considero que lo más importante que hago, entre varias cosas que hago, es ser papá. Y esa responsabilidad de qué hijos voy a enviar al mundo es una de las que más, en las que más reflexiono, las que más pienso. Una vez un papá me contaba de su hija que se levantaba tarde, como a las 11 de la noche, creo que estudiaba en la jornada de la tarde, levantaba tarde y levantaba a mirar Facebook, redes sociales y no ayudaba en la casa. Y era ya una chica grande, quizá 16, 17 años. Y yo le decía, papá, ¿qué hija vas a mandar al mundo? Vas a enviar un problema al mundo. Entonces yo estoy convencido que con mis hijos yo puedo enviar una bendición al mundo o un problema. Sí, no todo depende de mí. Me gusta lo que David Ormachea dijo y que me liberó un poquitico de la carga. Él dijo, Dios no nos pide tener buenos hijos, sino ser buenos padres. Ujú. Dios no nos pide tener buenos hijos, sino ser buenos padres. Ellos tendrán que tomar sus decisiones y las hormonas y las amistades van a tener su influencia. Entonces ya con esto, digamos, con esto aclarado, con esto la semántica, el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, yo creo que se pueden hacer dos cosas, propongo dos cosas. Uno, una devolución. Cuando digo devolución es que yo creo que tenemos que devolverle a la iglesia, tiene que devolverle a los papás la responsabilidad de discipular a sus hijos. Históricamente y bíblicamente han sido los padres los que tienen esa responsabilidad. Quiero leer, por aquí busco Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7, la famosa Shema, esa Ujú. oración judía. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor lo es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y aquí viene la parte que quería llegar. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de sus mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Está hablando aquí del cuándo y el dónde. Todo el tiempo, en todas partes. Entonces, yo creo que la iglesia, lastimosamente, y está a veces queriendo reemplazar, se la ha creído, que pues, nunca debía hacerlo, pero ahorita los papás están ocupados, los papás piensan que es responsabilidad de la iglesia que los hijos sean cristianos, piensan ellos. Y ya dentro de las casas también veo otro problema, es que piensan que es la mamá la que tiene que llevar a los niños a la iglesia. Eso ya es otro asunto que también agrava la situación. Cada vez que puedo, yo le digo a los padres, tú eres el que lidera lo espiritual en la casa, tú eres el que alimenta. Pero volvamos, una devolución. Que los papás entiendan que son los responsables. La iglesia es asistente. Vamos a mirar, esa es nuestra parte, potencial. Pero primero, padres vuelven a discipular a sus hijos. Los responsables primero de evangelizar a sus hijos son los padres. A mí me encanta mucho, bueno, por mis propias luchas, el conflicto ciencia y fe. Me ha tocado meterme y estudiar y participar con universitarios. Ese es el que permite creer, hermano. Ese es el que siempre va a permitir creer. Donde hay duda, hay fe. Si no hay duda, no va a haber fe. Sí, ahorita vamos a hablar de ese cuestionamiento como una herramienta pedagógica, como metodología. Yo estoy convencido que el cuestionamiento es necesario. Es necesario. Sí. Primero, no se puede evitar, y segundo, es una herramienta. Pero antes de llegar allá, estudiando famosos ateos, me he dado cuenta que muchos de esos famosos ateos vienen de hogares cristianos. Y es una gran tragedia. Es decir, hay gente que, aunque hay muchas razones por las que uno se vuelve ateo, pero muchos de ellos fueron heridos en casa, muchos de ellos vieron inconsistencia en la casa. Entonces, arreglar, aunque el poder de Dios pues es inmensurable, pero arreglar lo que la casa dañó es un reto muy grande. Y siempre se puede, y mucha gente, pues la iglesia está llena de personas que fueron restauradas a pesar de lo que vivieron en casa, pero una persona que en su casa vivió con papás que se decían creyentes y eran hipócritas, dígale que no estoy cuando llamaba a alguien que no quería llamar, o era alguien que evadía responsabilidades, que no cumplía promesas, el daño es profundo en un niño que está creciendo, porque finalmente al principio toda fe es heredada. Los niños tienen la fe de los papás, los niños no tienen fe propia. Yo sé que mis hijos tienen que conocer a Dios. Pues son hijos de pastores, ellos no tienen la culpa de la profesión de los papás, ellos tienen que conocer a Dios. Y es mi oración, Señor, que ellos te conozcan. Pero entonces, por ejemplo, Darwin, es increíble. Darwin, el único título universitario que tuvo fue teología, aunque sus hallazgos o su libro, el origen de las especies, está en el campo de la zoología, y bueno, rompió el paradigma allí de Dios como creador en su momento. Él fue preparado como teólogo, pero viniendo a hogares, claro que tuvo una tragedia, la pérdida de su hija, todo esto, pero el asunto es la responsabilidad que tienen los padres. Tenemos que devolvérsela, es lo primero. Otra devolución es devolverle los padres a los hijos, y aquí es como una crítica a la iglesia. Yo he escuchado de jóvenes que dicen que la iglesia le quitó a los papás, porque la iglesia los mete en sus programas, y si es un líder comprometido, es un líder que pasa mucho tiempo en la iglesia, que muchas veces lo ponen a elegir entre su familia o servir a Dios, cuando tienen que entender que su primer servicio es la familia. Algo que yo intento con la gente que sirve en la iglesia es que ellos no descuiden a sus hijos. Si es necesario, casi siempre que podamos, en cada servicio, en cada algo de parejas, lo que sea, tratamos de que haya cuidado de niños, para que la familia no tenga que fragmentarse a nivel de iglesia, para que la iglesia no sea un ente divisor. A veces, obviamente, te tienen que dar en la casa, finalmente sea algo de parejas, un encuentro o algo, pero en lo posible, como la reunión con mi líder es que cuando era presencial era todos los lunes, normalmente había cuidado de niños, siempre cuidado de niños, para que se convierta en un evento de familia, no la iglesia separando. Entonces los hijos de mis discípulos juegan con mis hijos, son sus mejores amigos, y entonces ir a la iglesia no es como ir a la iglesia, o ante mis hijos, obviamente por tener que estudiar, y tenemos la bendición de que mis suegros viven con nosotros, pues ya no van a esa reunión porque se quedan aquí porque se acuesten, pero ellos quedan tristes. Papá, podemos ir, o sea, ir a la iglesia para ellos es algo bueno.
porque comparten. Entonces, tenemos que devolverle los padres a los hijos. A veces tenemos tantos eventos, tenemos tantas reuniones que estamos separando. Los papás tienen que hacer tareas con los hijos. Y a mí me preocupa cuando hay gente que está tan encendida y con tantas ganas de dar que quieren meterse en todo, que a veces les decimos, no tenés que escoger entre este departamento y este porque te va a quitar mucho tiempo. Tienes unos hijos que te necesitan, tienes que pasar tiempo con ellos. Entonces, eso es lo primero, devolver, es una devolución. Volver la responsabilidad a los padres y volver los padres a los hijos, especialmente cuando son comprometidos, que a veces la iglesia los absorbe. Y lo segundo es una potenciación, es decir, la iglesia como asistente de los padres, en ese rol de evangelizador los capacita. Las escuelas de padres, pues creo que es una de las cosas que más podemos hacer por nuestros papás como iglesia. Y nosotros tratamos de tener en el año escuelas de padres. Ahorita estamos teniendo, tuvimos por Instagram Live enseñanzas para papás, cómo hacerlo en esta cuarentena, para enseñarles a ellos, porque muchos de ellos no saben. Entonces, a veces ellos están asustados, ¿cómo lo hago? No tiene herramienta, entonces la iglesia debería, como rol, este rol de potenciación, asistirlos, ayudarles. Algo que yo recomiendo mucho a los papás es, que yo siento que es el corazón del hacedor de discípulos, es que no dejen de buscar a sus hijos. En la adolescencia los hijos empiezan a separarse de los papás y es algo natural, doloroso para uno, pero natural, porque ya obviamente empiezan a buscar otros referentes en esa construcción de identidad, aunque los papás nunca dejan de ser esa principal influencia. Pero yo le digo a los papás, nunca dejen de buscar a sus hijos, nunca, nunca. Y incluso tratan de escuchar a sus hijos en esos susurros. Yo trato cuando ellos dicen, ay, qué rico tal cosa, cuando voy a mercar trato de traerles. O mi hija que ya tiene su periodo, la mayorcita, yo le traigo, le compro sus cosas íntimas, sus toallas higiénicas. Ella se siente tan, su shampoo, yo me doy cuenta que le falta. Yo trato de estar pendiente porque ella se siente tan bendecida cuando mi papá supo lo que yo necesitaba. Y a veces me doy cuenta, yo soy muy despistado, pero trato siempre de prestar atención a sus susurros, a lo que dicen por ahí, qué rico esto, qué rico aquello otro. Y cuando puedo, los sorprendo con esto. Entonces, es una forma de buscar el corazón de ellos. Trato trato, realmente, como tú decías ahorita, ya no luchas con ansiedades. Sí, estoy haciendo lo suficiente. Pero bueno, eso es mi recomendación. Escuchen. Una vez un empresario, un alto ejecutivo de una empresa me dijo, y hombre con sueldo millonario de una empresa, me dijo, mi papá siempre me dio lo que yo le pedí, pero nunca supo lo que yo necesitaba. Y a mí eso me golpeó. Como papá, yo no quiero que mi hijo diga eso. Yo quiero saber, Señor, ¿qué necesita mi hijo? Necesita un abrazo, necesita algo material, si necesita que lo escuche. Entonces, que los papás nunca dejen de buscar, especialmente en la adolescencia, empiezan a alejarse y hay papás como que quieren pagar mal por mal. No, papá, no quiero, entonces yo tampoco lo busco. Yo tampoco, eso no es lo del papá. Es algo que me enseña Lucas 15. Un hombre perdió una oveja, fue por la oveja. Una mujer perdió una moneda, fue por Fue y la la moneda. buscó. Y un hombre perdió 2 hijos, salió al encuentro de uno y a rogar al otro que entrara. Porque eran 2 hijos perdidos realmente. Y a mí eso me marcó. Yo creo que un discipulador, una de las marcas es que busca, no espera que vaya. Y a propósito, creo que también es una queja que tengo con el pastorado. Muchos pastores dicen, el que necesita ayuda que me busque. Yo soy para todo el mundo, pero creo que un correcto pastor busca la oveja. No espera. Exacto. Claro, se deja encontrar, claro, pero también busca. Y el papá y la mamá como pastores en su hogar buscan al niño. Está triste, van allá. En estos días hubo un problema y mi hija se encerró en el baño. Sal ya. No, sal ya. O sea, no, a veces hay que dejar que se le pasen las cosas. O sea, no hay una fórmula, pero yo creo que el principio es ir en pos de la oveja. Entonces, devolver y potenciar, asistir y capacitar a los padres, enseñarles, porque ellos no saben. Y algunos son, digamos, los víctimas y están sufriendo y están ansiosos. Pues uno que lleva 20 años trabajando con jóvenes sufre con eso y Claro, lucha ya con imagínate. sus propios hijos, ahora personas que no están entrenadas. Entonces creo que es nuestro rol como iglesia. Pero vení, hagamos eco entonces en algo que estás mencionando durante todo el momento que nos estuviste compartiendo acerca de los métodos y sobre todo, ¿no? De
generar esa semántica clara tanto de discípulo como de las generaciones que se están teniendo, es la relación. Creo que gracias al COVID, las relaciones salieron a la luz lo que estaba pasando internamente, ¿no? Cómo era la condición de ese hogar, cómo era la condición aún hasta de la fe de esa familia, cómo era la condición de ese padre que venía y levantaba las manos, o de esa madre que venía, o de ese servidor, o de ese líder que venía y daba una enseñanza luego a la iglesia. Creo que esto ahora ha permitido dar un reflejo de cómo ha estado esa línea relacional, porque si es de hablar de discipulado, Jesús, el discipulado que tuvo con sus discípulos fue síganme, y en medio de ese seguimiento era donde se generaba ese acompañamiento y de igual forma esa apreciación importante de qué es lo que luego ellos iban a hacer, ¿no? Porque lo mencionaste ahora cuando dijiste, estamos sacando hijos al mundo, y la idea es sacar buenos hijos, ¿no? Hijos que sean bendecidos, por así decirlo, hijos que reflejen no solamente el testimonio cristiano, sino que sean buenas personas con todos los valores, las virtudes y bueno, lo que se necesita en este tiempo. Sin embargo, creo que se necesita volver es como a generar esa innovación relacional, porque las rutinas acaban. Y cuando hablemos del discipulado, ¿no? Lo que no es discipulado. Y cuando siempre la rutina del discipulado se sienta el maestro y allá están los aprendices y vamos a la página 1 y leamos tal y rellene los discípulos. Yo voy en contra siempre a veces de esos discipulados que es el conejito rayita a la granja, ¿sí? ¿No? Como que ya está ahí prácticamente la respuesta, no te da la capacidad de pensar. Entonces creo que si esos discipulados así de rutinas cansan, ahora imagínate las relaciones, la parte relacional de la familia que requiere, por así decirlo, en ese tiempo de romper rutinas, a pesar de que todos los días se tiene una, ¿no? Levantada, ir a cada una a su responsabilidad y todo eso. En la parte del discipulado o en la parte de transmisión de vida espiritual, hay que romper un poquito con esas rutinas e innovar, y más en este tiempo. ¿Qué podemos innovar? ¿Qué crees tú? ¿Qué podríamos generar de innovación? Ahora mencionaste cosas interesantes. Abre la puerta. Si no, entonces yo me le meto al baño para generar ese acercamiento. Es decir, mi hija veo que como que el champú le está agotando, veo que quiere esto, bueno, listo. Eso es innovar en medio de la relación, lo que nos estás contando. Sin embargo, ¿qué podríamos decirle a padres que a veces se limitan a innovar cosas en la relación y que por tal razón no hay transmisión? Bueno, también hay que prevenir de un peligro porque hay papás que, es muy chévere con mi hija, porque a veces en chiste le decimos, bueno, mi hija esos días estaba ansiosa, bueno, estaba triste porque sentía que no tenía amigos. Entonces nosotros le decíamos, pero en modo de charla, pero me gustó su respuesta, pero somos muy buenos amigos, hija. Y ella me dijo, eres mi papá, yo quiero amigos. Y a mí no me ofendió, porque yo sé que lo mejor que yo puedo hacer por mi hija es ser papá. Algunos, queriendo ser amigos de sus hijos, han bajado de su rol necesario. De esa hora nosotros jugamos y somos muy cómplices y bueno, nosotros hacemos mucho bullying en esa casa, nos molestamos mucho entre nosotros y es como una marca acá. Hay mucha complicidad y eso es bueno, pero yo soy papá. Entonces algunos por querer ser cool, por querer ser chéveres, no se comportan como padres y los niños necesitan un papá, los papás son la principal influencia. Entonces en eso innovar no es caer no es bajarse del rol. Tú eres papá y como papá puedes ser un buen papá y disfrutar a tus hijos. A mí me parece importante siempre y que me parece una carencia en los ministerios juveniles y en las casas, es el no conocer la psicología del niño y del adolescente. Exacto. Entonces, por desconocer la psicología del niño y del adolescente, lo que hacen es satanizar el cuestionamiento, la lejanía, o sea, cosas que son naturales y necesarias en el crecimiento. Para mí, bueno, yo creo que tú lo mencionaste, una de las formas más buenas de discipular, aunque yo creo que si un papá da ejemplo, o sea, ese ejemplo que da, grita, o sea, ya es uno de los mejores discipulados, o sea, de un papá y una mamá. Cuando digo papá me refiero a ambos, que es coherente. Yo aprecio mucho la coherencia como virtud. Eso va a impactar profundamente a los hijos.
sea, un papá coherente, vulnerable. Muchas veces le he tenido que le pido perdón a mis hijos, muchas veces. Uy, perdón, eso que estás mencionando, creo que comienza a sumar la innovación, porque es que a veces pensamos que como padres, ahora que estamos llevando toda la batuta espiritual, el COVID regresó al papá, a los hijos, por así decirlo, y ya se los quitó a la iglesia para que sean los padres los que estén generando ese acompañamiento espiritual. A veces nos quedamos en el umbral de, no, él es el que falla porque él es el hijo, yo soy el papá. Entonces, yo ir a pedir perdón, no, yo lo que tengo que hacer es escuchar más bien que me solicitan el perdón. Pero es que como padres, habemos hasta que decirle perdón a nuestros hijos por haber entregado esa responsabilidad del crecimiento espiritual muchas veces a la iglesia. Desde ahí tenemos que empezar a hablar de perdón. Desde ahí tenemos que empezar a revisar, bueno, ¿cómo es que vamos a reconciliarnos en ese sentido? Súper por lo que estás mencionando. Y no puede haber relación genuina y profunda sin credibilidad. Y no puede haber credibilidad sin vulnerabilidad, Pues, o sea, si ellos ven mis errores y yo trato de taparlos, hacerme el fuerte o el bobo, lo que sea, ellos se dan cuenta. Eso lo que hace es alejarme de ellos, por lo menos de corazón a corazón. Siempre va a ser el papá y siempre ellos van a decir papá. Pero pedirles perdón por mis errores me da mucha autoridad cuando le digo pídele perdón a tu hermano o pídele perdón a tu mamá por lo que hiciste. Ya me han visto pedirle perdón y creo que si uno no es vulnerable, va a ser difícil que la relación realmente sea profunda, sea significativa. Pues nos toca convivir, estamos en la casa encerrados, pero si no, no ocurriría. Entonces, por ese lado, por ejemplo, ahorita hablando como de innovar, antes de conectarnos, mi hija está en clase de ballet y entonces yo empecé a imitarla cuando ya me iba, papá, quédate, hazlo conmigo un rato. Yo no quería quedarme, pero para ella es importante, estando la de 14 años. Entonces, mientras ella estaba en su clase de ballet, pues con el computador de ella mirándola a ella, yo estaba mirándola a ella detrás del computador, haciendo las cosas de ella toda feliz, muy bien, está mejorando. Entonces, ella con su profesora allí, pero es una forma de conectarme con ella. Y con la chiquita, ¿sabes? Cuando una muñeca que quería comprar, entonces, hemos pasado mucho tiempo escogiendo la muñeca, pero esos ojos se le abren escogiendo su muñeca, como que va a hacer un sorteo del nombre que le va a poner. O sea, hay que hablar el lenguaje de ellos. Mi hijo es músico, el de 12 años, y es todo el tiempo está mirando baterías para comprar, pues tiene su batería, pero siempre quiere una mejor y quiere una guitarra mejor. Y eso, entonces, saber cuál es el lenguaje de él, o sea, qué es lo que le interesa y hablarlo, aunque bueno, mi hijo es supremamente intenso, hay que decirle no más, no queremos escuchar más de ninguna batería ni platillos, pero tenemos que conocer su lenguaje y hablar su lenguaje, meternos en su mundo. Y yo soy enamorado del juego. O sea, jugar incluso con adultos. Yo, cuando fui pastor presidente de la Asociación de Pastores aquí en mi ciudad, en Bello exactamente, que estoy al lado de Medellín, yo los ponía a jugar y dinámicas de conocimiento y cosas. Yo estoy convencido que el juego es una de las estrategias para conectar corazones y para conocerlos. Los conecta y se descubre. Entonces, mi hijo David tiene una poca tolerancia a la frustración y eso se ve en los juegos. Entonces, son cosas que se muestran que yo puedo ayudarle. Entonces, conocer la psicología me parece muy importante porque a veces desde la ignorancia estamos condenando algo que es natural y especialmente si son tradicionales, todo es un espíritu de rebeldía, cuando es natural y saludable que un joven cuestione completamente. A mí me encanta. O sea, mi hija de 7 años, hace creo que 3 semanas, un mes, me dijo, papá, de 7 años, ¿cómo sabemos que todo lo que está aquí es verdad? Pregunta clásica, ¿no? Pero Esa de 7 es años clásica. me encantó. Porque esa pregunta me la hacen mis estudiantes y bueno, y los adolescentes empiezan a hacerla. Pero mi hija de 7 años, a mí me encantó esa pregunta porque indica que está pensando. Es una pregunta válida. Me preocupa cuando un cristiano no se hace esa pregunta. Está quizás al lado de un fundamentalismo peligroso, porque es una pregunta, me parece saludable, que nos lleva a las evidencias, porque las hay evidencias para el cristianismo, las hay. Entonces, como papás, conocer su psicología. A mis hijos les encantan las películas.
Entonces las películas están llenas de enseñanzas, incluso de cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, cuando salió la película Coco, no sé si recuerdas, quizás Sí, fue, sí, sí, claro. será 3, 4 años, hace 3, 4 años. O sea, obviamente esa película no la fuimos, no la vimos en cine, esperamos que la chiquita tuviera más tiempo, pero la vimos en casa y fue una oportunidad muy bonita para mostrar la cosmovisión judio-cristiana en contraste con esa cosmovisión, o sea, cómo ven ellos los muertos y cómo pensamos nosotros. O sea, esa película fue una oportunidad para enseñar teología, para enseñar acerca de nuestra esperanza. Entonces, cosas que parecen amenazantes se convierten en herramientas y cosas que les gustan a ellos. Entonces, yo creo que hay que tener un interés integral en los muchachos, en nuestros niños, trascender el paradigma de que es un alma que necesita ser salvada, no, es una persona integral que tiene gustos, intereses y creo que debemos apelar a todo eso. Ujú. Eso que estás mencionando creo que es súper relevante. Me hiciste acordar de las preguntas de mi hija cuando hablamos alguna vez de que Jesús fue a la cruz y todo eso. Tiene 3 años Ah, y todo niño pregunta el por qué, ¿no? ¿Por qué? No, ya hizo una pregunta bien puntual. ¿Qué significa que fue a la cruz a morir, papá? ¿Qué significa? Yo decía, yo la volteé a mirar y dije, Dios mío, ¿qué mundo es el que va a venir de aquí en adelante con qué tanta alegría. interrogante? Pero eso significa eso, está pensando, está pensando. Y creo que como padres, eso es lo que más tenemos que generar, la capacidad de que nuestros hijos, más que llegar a la verdad absoluta, afirmándolo todo con la cabeza, sintiéndolo todo, es pensando, entrando como en esa condición, porque aquellos que han entrado al cristianismo, así muchas veces asintiendo con la cabeza, son los que después desafortunadamente no dejan una huella relevante y terminan soltando, como dice la misma Biblia, el arado. Y creo que lo que más se requiere en este tiempo es tener como esa profundización. Te Sí, comento que... perdón, yo a los papás les recomendaría, como en resumen de esta o cierre, que creen experiencias para sus hijos familiares, vacaciones juntos, o sea, crear experiencias como todas las de la monotonía, que es un peligro. Sí, sí, Pues a sí. veces salimos a caminar por la cuadra y las conversaciones tan deliciosas que se hacen. O sea, están a caminar. Cuando pues esta semana es de encierro, pero llegamos a tener salidas y por eso trato de invertir en vacaciones. Y bueno, cada cual en su presupuesto, pero es que es una inversión. Y Claro. cada vez estoy aprendiendo a mirarlo como un gasto, sino uno como una inversión en ellos. Y pasar, bueno, ya he ido con mi hija cuando me han invitado a predicar, he ido con mi hija a predicar. Entonces ella me acompaña, o están otras cosas, o están algunas enseñanzas y entonces yo creo que esas experiencias son supremamente ricas. Por eso creo que aquí se rompe la figura del discipulado en cartilla para hacer ese discipulado de vida, hermano. Estamos notando, y gracias por lo que estás mencionando, cuestiones de juego, cuestiones de conversa, hasta la forma de sentarnos a comer, hermano. Eso incide en un discipulado que nos va a permitir entonces sembrar lo que Cristo en su momento pretendió, que fue esas disciplinas, ¿no? Que nos vean orar juntos, por ejemplo, el tener esos espacios hasta de conexión. Yo creo que ahora el punto de conexión a una transmisión de un culto, no sé si te pasa a vos, puede terminar siendo hasta más relevante para una familia que está queriendo avanzar en eso, porque antes llegaban acá al templo y entonces mientras estaban en las canciones, el periodo de alabanza, pues estaban todos juntos y luego pues que los niños a sus clases y los adultos en el templo. Nosotros tenemos acá la costumbre desde los 12 años. A los 12 años ya el teen, el preadolescente, pasa a aguantarme a mí, sí, a aguantar al pastor recién la predicación. Entonces debe verse que en este caso, como están en casa, conectados a un televisor, conectados a un teléfono, a un computador, tendría que darse más la particularidad de esas uniones para recibir esa palabra, ¿no? Creo que podría ser hasta más fácil. Sí, y yo creo que el discipulado nunca puede ser pasivo, tiene que ser interactivo. Y ahorita más, por Exacto. ejemplo, te estoy tratando en mis prédicas, siempre hago preguntas y les digo, haga una pausa, hablen entre ustedes, porque bueno, hay una que es grabada y otra que es en vivo, pero la que es, haz una pausa y habla con tu familia sobre esto. Y ahí tiro preguntas, sí, yo creo
que cada vez, y bueno, y presencialmente yo cuando predico trato de siempre llevar preguntas o hacer, obviamente es complejo cuando hay un público allí porque no puede levantar la mano, pero por eso el que le hago preguntas, es de cultura general, pero Exacto. y creo que esa es la época de la interactividad. Y los mejores comunicadores, ya llámese padres o pastores o profesores, son aquellos que tienen clases interactivas. Así es. Ya no es una novedad una persona hablando una hora, ya no lo es, como fue hace mucho tiempo. Ahorita ellos desde pequeñitos les cambian tanto las imágenes en las caricaturas que ven y hay tantos que a ellos les cuesta estar quietos y así son. O sea, no es que sea malo, somos nosotros los que tenemos que cambiar los comunicadores, sea papá, Exacto. sea por eso las comidas juntos, nosotros estamos siempre a almorzar juntos. Por lo menos el almuerzo es como la comida y estamos juntos. Las conversaciones que hacemos, pues normalmente, bueno, en este tiempo, como el abuelo no sale a trabajar y se queda, yo trato de hacerle preguntas al abuelo y que ellos conozcan cómo era el abuelo, cómo era la vida de ellos, la abuela. Pero antes siempre cuando estábamos almorzando, cuando veníamos cada uno de trabajo, yo del colegio, hacían 3 preguntas. Dígame 3 cosas buenas del día y una aburridor. Entonces decía 3 cosas buenas del día para obligarlos a enfocarse en lo bueno, pero también para saber qué cosas malas han pasado. Entonces había unas conversaciones tan buenas Claro. y entonces esos tiempos son preciosos. Estamos viendo entonces, mi amada iglesia, que discipulado es mucho más allá de lo que muchas veces pensamos. Y como pastor siempre le he dicho a la iglesia, aquí necesitamos es ir comprendiendo desde la figura psicológica, comprender toda la dinámica cerebral de nuestros niños, de nuestros adolescentes, jóvenes, para así entonces impartir un conocimiento que sea apropiado. Y ahí es donde la iglesia va a entrar con mayor favor. Ahí es donde la enseñanza va a generar, va a permitir, va a desarrollar, va a germinar como tanto lo estamos queriendo alcanzar. Te comento, mi querido Juanca, que la iglesia está conversando. Por aquí dice mi esposa, el primer ministerio es la familia y creo que ese debe ser el punto de partida, ¿no? Donde cuando nos volvamos a reunir, seamos familias que definitivamente se han convertido en esos altares, por así decirlo, de exaltación. Blanca dice, la vida espiritual de nuestros hijos parte más desde la casa, es decir, una responsabilidad vital en medio de nuestro ejercicio. Por acá también está conversando, dice Olguita Ramírez, vea, que le tienen el tamal tolimense muy delicioso, hermanos. Vea, así eso aquí, eso es discipulado. Usted va a venir a recibir discipulado también en medio del afecto, porque de verdad te puedo contar que esta iglesia es una iglesia muy afectiva, una iglesia exageradamente relacional, donde lo que más queremos es cada día eso, que se pueda vincular y dar ese desarrollo. Así tiene que ser. Entonces, pastor, ¿qué recomendación final podrías entregar para que se hagan buenos discípulos en este tiempo? Bueno, rápidamente. Una, me parece importante diferenciar, que es un principio educativo, especialmente los que tienen varios hijos. O tienes uno, pero el de tu amigo es diferente. O sea, cada niño tiene un proceso diferente, cada niño. Y me impacta cómo Cristo transformó a Pedro y cómo transformó a Jacobo y a Juan. Pedro llamaba a Simón y lo bautizó Pedro. A Simón significa caña cascada por el viento y Pedro significa roca, entonces, o piedra. Entonces a Simón le cambió el nombre, como así te veo, pero a Juan y a Jacobo les puso Boanerges, hijos del trueno. Algunos piensan que eso era un cumplido. Yo siempre lo he visto como un peyorativo, como algo marcándoles algo malo, porque hijos del trueno, ellos eran mal geniados, eran los más creídos, eran quizás los más adinerados de todo el equipo. Entonces, a uno les cambió el nombre a Pedro, a Simón te vas a llamar Pedro, pero a otro le dijo, ustedes son Boanerges. No les dijo, ustedes son hijos del amor, no, ustedes son Boanerges, ustedes son hijos del trueno, son mal geniados. Pero a todos los transformó. Juan se convirtió en el apóstol del amor y Simón se convirtió en la roca, en ese líder de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén. Entonces, no hay un solo método. Tenemos que conocer a nuestros hijos. La única forma de conocerlos es pasando tiempo con ellos, jugando con ellos, caminando con ellos. No hay otra forma. Tu hijo es muy diferente. Muy diferente. Entonces, tenemos que cuidarnos porque las comparaciones hacen mucho daño. Si tienes varios hijos, tienen caminos diferentes. Yo conocí a un pastor, me confesó, tenía una hija supremamente apasionada por el Señor y el hijo
Pues sí, no, pero el hijo empezó a meter con una banda, un músico muy bueno, y una banda muy pesada, alejado de Dios, y la otra hija súper prendida hasta el seminario y en el seminario bautista de Cali, es egresada ya. El pastor me dijo, yo cometí un error. A mi hija yo le di todo lo que ella me pedía porque estaba amada al Señor, me apoyaba en la iglesia, y mi hijo llevaba años pidiendo una guitarra y no se la había dado porque él pensaba que la guitarra era mandarlo para el mundo, pero porque pues, él no quería tocar en la iglesia, él quería tocar en su banda, pero el niño, el muchacho, que ya, pues, ya es un hombre, lo que siempre vio es que hay favoritismo. Mi papá prefiere a mi hermana y eso es un daño muy grande. Entonces, la otra vez lo vi, no, tengo que dar una buena guitarra a mi hijo porque cometí el error de no dársela por mucho tiempo y entonces pensó, entonces hay que diferenciar, todos tienen sus procesos y hay promesa para ellos, van a llegar al Señor en sus procesos, entonces diferencia, o sea, no lo compares con otros, ni proyecte lo de otros, no, va a ser muy diferente. Tal vez ser vulnerable con tus errores, ser vulnerable con tus desaciertos, reconócelo, eso los va a bendecir mucho a ellos, ver un papá que es vulnerable, un padre que es vulnerable, permite el cuestionamiento. Yo soy enamorado de esto. Yo creo que sin cuestionamiento no se desarrollan convicciones. Y sin convicciones, si no se desarrollan convicciones, nadie va a permanecer en la fe. Obviamente aquí hay una discusión también pues, calvinista, arminiana, que no es el lugar. Teológica que ya no nos compete. Es compleja. Tengo mi postura y mis razones para la postura, pero yo creo que sin cuestionamiento no se desarrollan convicciones. Sí, Entonces, es importante cuando mis hijos cuestionan algo, es una oportunidad, porque el cristianismo lleva más de 2000 años de cuestionamiento y cada cuestionamiento tiene su respuesta. Hay cosas más difíciles, pero creo que cuando nuestros hijos tienen la oportunidad de cuestionar, lo que hacen es salir más sólidos, darse cuenta que, aunque obviamente esa fe no es solamente intelectual, es una dimensión, ellos tienen que nacer de nuevo, tienen que tener ese proceso de conversión que es sobrenatural, que solo nos toca orar para que el Señor les salga al encuentro como le salió a Saulo en su camino. Dios les tiene que salir al encuentro. Dios no tiene nietos, ellos tienen que conocer a Dios y servirle independientemente de mí. Pero yo creo que el cuestionamiento es parte saludable y darle respuesta. Eso me decía a los papás. Es decir, no sé, es válido, no invente, pero yo te averiguo o te consigo alguien que te responda. Eso, así Pero, es. y creo que es una oportunidad. Y por último, articularlo, o sea, articular el trabajo con la iglesia. Algo que hemos tratado siempre es que mis hijos tengan amigos maduros en la iglesia. Y nuestra hija, pues nuestros hijos son amigos, bueno, hacen parte, están siendo discipulados, ellos van a grupos de discipulado, grupos, o sea, donde salen a comer, donde se hablan de ellos, pero nosotros no estamos solos en esto. Aquí donde la iglesia asiste, pues yo he encontrado papás que no quieren que la iglesia los asista. Y bueno, ni Exacto. modo. Pero para mí es una ayuda. Mire, Fausto es nuestro pastor de jóvenes, ¿no? Todavía no es ordenado, pero es un hombre extraordinario, extraordinario. Tiene un corazón pastoral que me humilla, que me inspira, es impresionante. Y Fausto, puedo ir a salir a comer con David. En el cumpleaños se lo lleva y le habla, y él ha estado como groserito. O sea, él me ayuda en discipular a mis hijos. Mi hija sale con amigas o adultas. O sea, yo me metí a otras personas que hacen parte de la familia, que incluso salimos a pasear y dicen que yo quiero que esta persona vaya con nosotros. Entonces, ahí donde la iglesia asiste y es un apoyo. Y yo como pastor, no diría el pastor, yo necesito mucho que mis hijos tengan relaciones significativas fuera de mí, porque es necesario en la adolescencia, ellos empiezan a separarse de los papás y necesitan ver coherencia o ver un buen modelo en otros. Entonces, si alejarse de mí es estar con solo personas que no conocen a Dios, es un panorama desolador, pero si se alejan de mí, pero están cerca personas que tienen principios similares, porque yo potencié esas relaciones, porque yo las facilité, es una ayuda para mí. O sea, para mí es una bendición saber que no estoy solo discipulando a mis hijos. Mi iglesia me ayuda, me asiste y es un gozo. Yo no sé cómo un papá no quiere que su hijo esté en un grupo. O sea, yo no sé, yo no me lo explico.
Y creo que esa es una muy buena conclusión de esta conversación de hoy. La iglesia asiste, la iglesia es parte de, la iglesia debe llegar a esas esferas, pero no puede atravesar barreras que muchas veces la propia familia es la que coloca. Y ahí es donde va a ser entonces la dificultad. Ay, pero ¿por qué la iglesia no hizo esto? No, la iglesia siempre está haciendo, siempre está proyectando, siempre está acompañando. El gran problema es cuando no se permite esa cercanía de parte de la familia. Por eso termino con este comentario que dice Norman. Decía Eratóstenes, la actitud intelectual, escucha bien, la actitud intelectual verdadera es la del hombre que duda, porque ello le llevará a examinar más las cosas. Y el adagio popular dice, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Y la Biblia dice, el que busca, halla. Creo que este es un muy buen tiempo para que sigamos entonces proyectando cómo acompañar a la generación que tenemos en casa. El confinamiento va a pasar, la COVID-19 va a pasar también, pero nuestros hijos quedarán con aquella ilustración que durante este tiempo le hayamos enseñado por medio del crecimiento, el acercamiento y sobre todo mostrar a ese cristianismo. Juan Carlos, gracias por esta tarde, por este ratico, hermano. Sé que ahora tenés otro asunto que atender. Muchas gracias, agradecidos contigo por habernos regalado esta hora. Gracias por hacerme parte. Un abrazo. Y, bueno, y vamos para la lechona algún día. No, la lechona te va a estar esperando. Desde ya vamos a estar organizándola para que se dé engordando. Sí, la vamos a decir engordando para que puedas estar. Y a toda la iglesia, de verdad que esto nos desafía entonces a tener esa ilustración puntual de cómo empezar a generar relaciones más sanas, relaciones más efectivas y generar esos discípulos que van a amar al Señor. ¿Qué tal si oramos por eso? ¿Te parece? Padre, gracias te queremos dar porque tu misericordia se extiende y nos usas. Si tu palabra dice que esto tenemos que enseñárselo a nuestros hijos y a los que les sucederán a ellos, en el nombre de Jesús estamos dispuestos. Aquí hay una iglesia dispuesta a ir en pos de formar, de acompañar, de generar un desarrollo relacional y sobre todo de establecer, Dios mío, un principio eterno donde seas tú por delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Quita todo paradigma que exista. Danos valentía. Quita todo temor. Y ayúdanos, por favor, a ver cómo el impacto de este tiempo no solamente es una condición negativa, sino que al contrario, es toda la fe, todo el crecimiento, toda la capacidad, Dios mío, de nosotros desarrollar esa pasión para que nuestras generaciones te busquen. A ti toda la honra, a ti toda la gloria y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Que puedan tener un buen fin de semana y recuerden todas las actividades que tenemos, entre ellas la maratón de oración y mañana la actividad para niños, nuestro Manantial Kids y nuestra conexión G4. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo viernes en esto que se llama Conversaciones para una iglesia despierta. Maratón de oración casera, 25 y 26 de julio, 24 horas de clamor a nuestro Dios. Habrán 3 formas en las cuales podrás participar. Más adelante te estaremos dando más información. Inscríbete en nuestro Messenger de nuestro Facebook IBM Cajamarca o en nuestro WhatsApp 321-306-9899. Participa de este hermoso tiempo. Expansión 2020. Hola, queremos invitarte a nuestra conexión G180. Vía Zoom todos los sábados a las 6 de la tarde, donde tendremos enseñanzas, juegos, sorpresas y un cambio de ambiente en este tiempo. Y recuerda, siempre unidos, siempre conectados, conéctate. No te lo pierdas. Vuélvete a Cristo, Jóvenes G180.